Economicast, una mirada a los hechos que serán noticia en materia económica. Oyentes de Portafolio, les damos la bienvenida a la segunda temporada de Económicas, un espacio donde analizamos los hechos que son noticia en materia económica. Mi nombre es Iván Torres, periodista de Portafolio, y junto a mi compañero Javier Acosta, de la mano de expertos, daremos una mirada a las más recientes medidas restrictivas decretadas por el gobierno y administraciones locales para contener el avance de la tercera ola de COVID en el país. Así que damos también la bienvenida a Juan Esteban Orrego, director de FENALCO Bogotá, quien estará acompañándonos en esta discusión. Doctor Urrego, bienvenido. Bueno, muy buenas para todos, encantado de saludarlos. Javier, bienvenido a esta conversación. Iván, muchísimas gracias y pues vamos con toda en esta segunda temporada de Económicas. Bien, entremos entonces en materia y contémosle, doctor Urrego, qué está pasando en el país en este momento y concretamente en Bogotá frente a lo que tiene que ver con el gremio del comercio y las medidas restrictivas que se han decretado recientemente por la administración local. Pues bueno, estamos viviendo una ciudad cerrada, un comercio cerrado, una inmensa preocupación por parte de todo el sector económico, de todos los comerciantes que continúan teniendo los costos sin tener los ingresos. Y es que cualquier tipo de medida que se tome siempre va a tener un efecto colateral y este es el que estamos viviendo hoy día. Entonces, pues lo que tenemos es una inmensa preocupación, los comerciantes con una gran incertidumbre de qué es lo que sigue, esperando pues que ya se termine con esta restricción y que no tengamos más, a pesar de que sabemos que hay una situación de contagios importante y de creciente número de personas que están pues con los síntomas, con la situación que se está viviendo. Nosotros esperamos que la gente se siga cuidando, nosotros levantamos las manos y contamos cuál es el efecto de todas estas medidas y que realmente la solución de esto, más que el cierre total que se está viviendo hoy, que seguramente genera un beneficio en cuanto a lo que tiene que ver con el número de personas contagiadas, esto se podría lograr de una forma similar si todos respetamos todas las medidas de bioseguridad y todos somos responsables por sí mismos. Porque así como esto mejora el tema de los contagios, afecta cada vez más la economía, más empresas se terminan cerrando y más empleos se terminan perdiendo. Doctor Orrego, Bogotá se despierta hoy todavía en una cuarentena y con la posibilidad de que en las próximas horas, tras una evaluación del comité epidemiológico, pues puedan llegar la ampliación de la cuarentena o más restricciones. Mi pregunta es, ¿ustedes han presentado y qué propuestas han presentado? Porque sabemos que las han presentado ante la administración distrital para buscar otras alternativas que les permitan operar y mantener, digamos, los cuidados que hay. ¿Cuáles son esas iniciativas puntuales que ha hecho el comercio en general? Bueno, pues hemos hablado mucho del tema del pico y cédula, porque el pico y cédula, desafortunadamente, termina afectando exclusivamente al comercio formal, termina desplazando toda la demanda de la formalidad a la informalidad, que no es que las personas esperen hasta el siguiente día, sino que salen y buscan el producto que están buscando en cualquier parte y lo van a encontrar en el mundo informal. Y pues encontramos que el comercio formal está manejando unos aforos máximos, está cumpliendo con una cantidad de medidas de bioseguridad y se está viendo afectado con esto inmensamente. Entonces nosotros ahí pedimos que esto se reconsidere, que simplemente hagamos muy efectivo el tema de los aforos en los establecimientos comerciales formales e informales, donde ahí se necesitaría una ayuda de las autoridades pues para poder lograr que en la informalidad también se respeten estos aforos, que son los lugares, los momentos cuando no se respetan los aforos, cuando hay esas congestiones, es cuando hay realmente más contagios y más difícil se pone la situación. Nosotros pues agradecimos mucho que se cambiara la restricción del viernes por la del lunes, pues porque de todos modos se logró terminar la semana pasada y en este momento a la expectativa de que va a salir después de la reunión de mañana cuando pues revisen cómo salió todo y esperando pues alguna buena noticia y siempre invitando a todos a cumplir con los protocolos de bioseguridad. Doctor Urrego, pero la forma en que se están dando los cierres para ustedes es la correcta. ¿Cómo podrías manejarse de manera más adecuada para que no se afecte tanto la actividad comercial? Debemos también agradecer que en esta ocasión se anunció con un poco más de antelación, porque cuando es muy encima, pues sectores como el sector de restaurantes que tienen perecederos, pues muy, muy afectados.
Entonces, esta fue una situación importante que se hubiese anunciado con un poco más de tiempo. Y pues la verdad es que para nosotros lo ideal sería que no tuviéramos ningún tipo de cuarentena o de restricción de estas para poder que las empresas continuaran con sus actividades, pero de lo contrario lo que se va a necesitar es una ayuda para estos comerciantes que con sus establecimientos cerrados han tenido que continuar pagando los salarios y los arriendos y todos los servicios públicos. Ahí se requiere nuevamente una ayuda del gobierno, que ya la hemos recibido en el pasado, por fortuna, con el tema de las nóminas y demás, pero aquí vamos a tener que levantar las manos con esto, al igual de lo que, pues, aunque sabemos pues, que la administración ha venido haciendo esfuerzos importantes como haber postergado el pago de los impuestos prediales, pero aquí tenemos una situación pues, que hace que cada vez sea más necesaria la ayuda. Doctor Orrego, la semana pasada la ANDI reveló una encuesta según la cual el 93% de las empresas están dispuestas a vacunar a sus empleados y alguna gran parte también de vacunar a los familiares de los empleados, como una medida para dinamizar o para acelerar el tema de la vacunación en caso de que los privados puedan comprar estas vacunas. El comercio en general, ¿en qué está? Ellos también consideran el comercio comprar vacunas, acelerar el tema de la vacunación. ¿Ustedes cómo ven el tema de la vacunación, que en Colombia avanza un poco lento? Pues lo vemos exactamente igual. Hemos recibido una gran cantidad de solicitudes de nuestros afiliados de que nos acerquemos al gobierno para buscar gremialmente cómo traemos vacunas. Nosotros obviamente hemos hecho este ejercicio, pusimos algunos comentarios frente a la resolución que salió del decreto pues para poder hacer la importación de vacunas para que fuese lo más expedita y rápida posible, porque todos tenemos claridad de que esta situación pues se termina solucionando es cuando tengamos esa inmunidad de rebaño tan esperada por todos y que se consigue es con la mayor cantidad posible de personas vacunadas. Los comerciantes que tienen posibilidades económicas están dispuestos a comprar la vacuna, traerla y podérsela distribuir a sus trabajadores y en muchos casos a sus familias también, porque es la única manera que vamos a poder salir de esta situación que estamos viviendo y que es tan difícil para todos. Doctor Orrego, las oleadas de COVID van a seguir ocurriendo mientras no alcancemos una inmunidad de rebaño o no alcancemos un número significativo de personas vacunadas en el país. Frente a este panorama, es probable que el comercio y más sectores económicos se vean inmersos en nuevos cierres. Para ustedes en este momento, ¿cuáles pueden ser los principales focos de contagio? ¿Están en el comercio, están en las reuniones familiares, están en las aglomeraciones? ¿Qué hacer para que en las próximas medidas restrictivas que tengamos no se afecte tanto, digamos, este sector económico? Bueno, pues definitivamente tenemos que seguir luchando por el tema de la vacunación lo antes posible y pues lo que nosotros creemos, después de hablar inclusive con algunos especialistas que se han salido a dar explicaciones, pues la verdad es que cuando hay estas reuniones donde la gente baja la guardia, que normalmente ocurre más con los familiares, porque pues el primo, el tío, el hermano que no vive en la misma casa uno se lo encuentra y después de un rato uno ya se quita el tapabocas porque pues termina uno bajando la guardia y literalmente ahí es donde se vienen presentando este tipo de casos de contagio. Y desafortunadamente, en la gran cantidad de actividades clandestinas que hay donde se reúnen las personas en algo que es absolutamente inaudito porque pues, seguramente esa adrenalina de lo prohibido aún atrae más, pero genera unos estragos, porque no solamente se contagian estas personas, sino que ellos van con esas virus que captan en estas reuniones y se las llevan al resto de la familia. Ahí hay que hacer un trabajo muy importante y siempre concientizando a la gente de cuál es la situación que se está viviendo y tratando de proteger la economía. Recordemos que nosotros estamos en una crisis humanitaria. Esa crisis humanitaria es por desempleo. Nosotros hemos visto cómo se han cerrado en lo que va de esta pandemia más de 61,000 establecimientos comerciales formales solamente en Bogotá. Todas esas personas tenían empleados y todas esas personas ya están desempleadas. Eso es una crisis humanitaria y hay que encontrar la manera de solucionar esto y esto se va a empezar a solucionar pues desde ya con la creatividad de muchos y una vez se logre esta inmunidad cuando la gente pueda nuevamente volverse a entablar en actividades productivas que generen valor para que la gente pueda producir y de ahí se empieza a solucionar todo. Doctor Orrego, usted ha dicho que la medida del pico y cédula es una medida inequitativa frente al comercio informal. ¿Ustedes podrían hacer una estimación, un balance de cuánto podría durar el comercio formal
en situaciones como estas, en medidas como las del pico y cédula, en restricciones totales de la movilidad? Pues miren, cada vez más establecimientos se van cerrando, el comercio está en rines. Entonces, pues al principio muchos establecimientos tuvieron que cerrar. Cuando vimos el año pasado, en las primeras encuestas que empezamos a hacer en mayo y junio, vimos como muchos establecimientos comerciales pequeños que estaban, pues digamos, apenas arrancando o que tenían una economía muy precaria, desafortunadamente cerraron rápidamente. Y de ahí en adelante, pues a los demás comerciantes se les empieza a acabar las reservas que tienen. Y vimos cómo pues una gran cantidad de establecimientos fueron cerrados hasta el mes de septiembre. Octubre, noviembre, diciembre estuvieron abiertos, entonces hubo un aire, un pequeño respiro, donde con ese tercer día sin IVA y todo el haber adelantado la prima, pues sirvió tanto y pues se logró que el comercio se activara nuevamente. Pues vimos como algunos respiraron y todo lo demás, pero en enero cuando volvieron a cerrar otra vez otra hondanada de establecimientos comerciales que aún en rines no resistieron en el mes de enero y tuvieron que tomar también la funesta decisión. Es muy difícil decir exactamente cuánto tiempo duraría un establecimiento comercial trabajando al 50%, que es lo que ocurre con el pico y cédula, o en situaciones como la de esta semana que estamos pasando, donde la caída de las ventas puede ser cercana al 70%, porque es pico y cédula y además 3 días de la semana cerrados. Entonces, cada vez vamos a ver que con cada cierre, así sea corto de aquí en adelante, pues más establecimientos terminan desapareciendo, desafortunadamente. Por eso es tan importante que todos tengamos conciencia de lo que está aconteciendo y encontremos la manera de realmente pues, salir de esta situación cuidándonos y siendo responsables con nuestro actuar. Bueno, doctor Juan Esteban Urrego, en este momento también se une a la conversación la doctora Silvana Zapata. Ella es epidemióloga experta y especialista en sistemas de información geográfica y científica de datos. Doctora Silvana, gracias por estar con nosotros. Muy buenas, ¿cómo están? Un placer estar en este espacio. Bueno, doctora Silvana, bienvenida y quisiéramos que nos hiciera una pequeña breve introducción sobre qué está pasando hoy en el país y que además nos contara por qué, digamos, pueden ser importantes estas medidas de cierre o restrictivas para evitar, digamos, una mayor o un impacto más grande de la tercera ola de COVID en el país. Bueno, hay que entender que primero que todo la pandemia es regionalizada. Entonces, nosotros ya conocimos un comportamiento que estamos viendo que se repite y hay cosas que no analizamos en el contexto y se nos han olvidado. Es que recordemos el año anterior, ¿quién empezó? Amazonas. ¿Quién siguió? Barranquilla, Santa Marta. ¿Quién siguió? Antioquia, Bogotá. ¿Quién siguió? Cali. ¿Quién siguió? Tolima. ¿Quién siguió? Eje Cafetero. Y ese patrón se está volviendo a repetir. ¿Quién arrancó primero en enero? Leticia. Cerramos Leticia. ¿Quién siguió? Barranquilla, Santa Marta de nuevo. ¿Quién está arrancando de nuevo? Antioquia. ¿Quién está en previsión? Bogotá. ¿Quién puede seguir? El Valle. Entonces, ese mismo comportamiento que estamos teniendo es por las mismas dinámicas también territoriales que tenemos. Vacaciones, movimientos de vacaciones, interacciones. Pero hay otra cosa importante y es precisamente que se nos olvidaron algunas medidas importantes que no eran tan restrictivas el año anterior, que era el escalonamiento de horarios. Todos los empresarios volvieron a los mismos horarios de 7:30 de la mañana a 6 de la tarde, entonces estamos logrando aglomeraciones en los mismos tiempos que teníamos el año anterior. Miren que cuando reducimos la movilidad en tiempos, no en personas, sino en tiempos, hubo una desaceleración importante sin tener que ir a medidas restrictivas y eso pasó después en el primero después de agosto, cuando logramos que hubiese muchísima flexibilización. ¿Qué otra cosa nos ha afectado bastante? Y creo que esto lo he mencionado en algunos otros espacios. Y es que a veces las personas que tienen mucha influencia en redes sociales y con grupos de grandes personas están generando falsas sensaciones de seguridad frente a las personas que lo replican. Y esto es algo que en el experimento de Birmingham, que es una teoría del comportamiento, es la siguiente. Yo soy una persona que ya le dio COVID, entonces yo empiezo a decir en redes sociales, a mí ya me dio, tengo anticuerpos, puedo flexibilizar mis medidas, ¿sí? Entonces te ve alguien en un espacio público sin la mascarilla bien ubicada,
te ve alguien en una conferencia sin la mascarilla o sin pedir permiso, sin conservar la distancia. Entonces el otro dice, ay, esto ya está pasando de moda, ¿será que ya se acabó la pandemia? Y empieza a replicar la misma imagen que ve del otro. Y eso se vuelve una cadena del comportamiento, incluso está supremamente bien documentada en teorías del comportamiento, donde los mismos estudiantes las comprueban, que si se meten a un ascensor y todos están mirando para un lado y el otro entra, el otro empieza a moverse sin saber ni siquiera por qué. Y eso ocurrió con el uso de la mascarilla y el distanciamiento. Entonces, cuando yo le digo al otro que porque ya me vacuné, ya puedo empezar a flexibilizar las medidas, aún sabiendo que me debo de cuidar, es porque es una acción colectiva, las cosas empiezan a desmejorar. Entonces, nosotros los epidemiólogos siempre ponemos el mejor escenario y el peor escenario. Nunca queremos llegar al peor escenario, eso siempre ténganlo por seguro. ¿Qué queríamos? Que nos adhiriéramos a las medidas, que las aperturas se hicieran de manera gradual. Si yo estoy observando de los indicadores que tengo, que los que yo siempre miro son la ocupación de UCI, la positividad, el valor del RT y la mortalidad. Yo siempre los miro en paralelo. Cada ciudad los miro cómo están. Desde el 3 de marzo, las tendencias, por ejemplo, en Antioquia empezaron a subir. La ocupación empezó a subir y no se mantuvo constante porque la gente dice, estas medidas sí funcionan, ¿dónde están los papers de que demuestran que funcionan? Hay algo que es importante que las personas sepan. Normalmente estos datos, los que trabajamos o colaboramos en el sector público, a veces hay tantas ocupaciones que no hay mucho tiempo de escribir la verdad. Eso es una realidad y uno tiene toda la evidencia de que sí funciona. ¿Cuál es la mejor estrategia que más tiene evidencia y que es buena? La 4-3. La 5-2 no es tan buena en realidad. La de los fines de semana solamente no es tan buena, pero la 4-3 sí funciona porque va rompiendo cadenas de transmisión en los tiempos en donde otro puede infectar a otro. Pero la gente tiene que entender que esas medidas yo no las voy a ver a la semana. Yo no las voy a ver a las 3 semanas. Yo siempre las veo 4 semanas después. ¿Sí? La gente dirá, ay, pero es que, y si yo veo la mortalidad que desciende y luego se ve estable, aún con ese rezago de 15 días, yo digo, aquí va a pasar algo, o va a subir, miremos entonces positividad, y si positividad va creciendo, entonces yo tengo que tomar una medida. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Que estamos tomando medidas también tarde, no hay manera de provisión. Y por ejemplo, en algunas ciudades ha pasado que después de enero, todo el mundo pensó, e incluso cogieron fórmulas de los estudios de cero prevalencia, que eso fue un error muy grande. Los estudios de cero prevalencia nos dieron información muy importante para modelar bien futuros escenarios. Y esos futuros escenarios nos decían que todavía no íbamos a alcanzar inmunidad, que íbamos muy lento en ese avance y que la población susceptible iba a continuar. Pero muchos hicieron reglas de 3 y lo que hicieron fue decir de que muchos ya iban en marzo al 80% y uno decía, ¿de dónde sacaste ese dato? ¿Cómo te dio? Yo quiero que me dé eso, porque a nosotros no nos daban esos datos. Y uno decía, todavía hay demasiados susceptibles y hay mucho riesgo todavía. Entonces teníamos que controlar eso. Entonces han sido unas fallas desde todo índole, porque yo miro esto siempre con la mirada de la salud pública, en donde todos tenemos que mirarla y todos tenemos un poco de responsabilidad en eso. Entonces, abrir de manera rápida todos los establecimientos también fue un error. ¿Qué había que primordiar? Abrir en espacios públicos. Incluso el último paper dice, en espacios abiertos la transmisión es supremamente baja, entonces todo lo que sea al aire libre es bien, pero eso todavía no se ha entendido y restringimos, por ejemplo, actividades al aire libre que no tengan aglomeraciones, porque una cosa distinta es que yo tenga una ciclovía y no pueda distanciarme cada metro y medio, ¿sí? Que sea muy, muy llena. Pero si yo veo que se mueven y hay distancias entre 2 y 3 metros en trote, pues no habría mucho riesgo. El problema son ¿cuáles? Las reuniones familiares, las rumbas, las discotecas, donde no haya ventilación. Y normalmente las discotecas y los bares tienen la fama de que son cerrados porque son sitios cerrados y no tienen sistemas de ventilación. Y si los tienen, el aire es recirculante, no trabajan en los filtros. Entonces ese es otro problema. Entonces no hicimos esas medidas graduales para ir mirando qué podemos abrir,
que si podemos o no, o cambiar estilos. Por ejemplo, algunos países hicieron rumbas al aire libre y siguieron con las rumbas, pero al aire libre. Pero nosotros no hicimos modificaciones en ese tipo de cosas. Doctora Silvana, en ese sentido, ¿ustedes cómo ven al comercio en temas de transmisión, ya que usted está tocando ese tema? Bueno, en ese sentido, en los comercios que vemos, hay algunos comercios que pueden controlar sus niveles de aforo, que vimos en algunos que no controlaban el aforo interno, pero el aforo externo donde estaban no. Entonces, si yo ya tengo una conexión aquí con varios y empiezo a conversar hasta que me dejen entrar y luego entro, pues igual no hice nada, estoy participando igual en ese tipo de cosas. Pero algunas entidades de comercio sí han sido juiciosas, incluso regularon sus sistemas de ventilación, hacen medición de control de aforos, permiten control, pero esto no ocurre en todos porque es como depende de dónde estén. Algunos centros comerciales han sido juiciosos, pero a otros y otros que no, por ejemplo. Hay unos que saben que tienen que cuidar sus empleos y le dicen a uno, no, es que ya tenemos el tope máximo, les toca ir a esperar. Entonces controlan ese aforo. Pero ¿qué vimos? También la falsa sensación de inseguridad, de decir, ay, no, que entre todo el mundo y vendamos bastante, porque es que igual nos van a encerrar. Y uno escuchaba ese tipo de comentarios. No, hágale, que es que igual nos van a encerrar, entonces tenemos que hacer lo que no vamos a hacer en esos días. Entonces esa falsa sensación de falta de confianza frente a lo que el ciudadano puede hacer, de que lo van a encerrar o no, también ha hecho que el comercio también aporte. Pero no solamente ha sido el comercio, han sido muchos escenarios, sobre todo donde se cumplen las 3C, cerrado, concurrido y de contacto cercano. Porque si es un comercio que no tiene las 3C, es un sitio seguro, ¿sí? Y puede controlar su nivel de riesgo. Pero si yo soy un establecimiento de comercio X o Y, y yo sé que tengo cerrado, concurrido y de contacto cercano, yo tengo que romper una o dos de esas C con medidas internas. Y si logro romperlas, la posibilidad de que sea un foco de transmisión es supremamente baja. Y entonces ahí es donde todos tenemos que seguir aportando. Doctor Juan Esteban Orrego, frente a lo que acaba de decir la doctora Silvana, ¿cómo está haciendo el comercio para que precisamente no entren como en ese afán de pronto de que algunos por vender más apresuren o rompan esas medidas de protección, teniendo en cuenta que posiblemente vamos a seguir viviendo más olas de COVID? Y segundo, para usted, en este momento, ¿cómo está el comercio en cuanto a esas medidas de protección? Muy interesante la explicación de la doctora Silvana. Hoy estamos con una sola C que es cerrados aquí en Bogotá, pero bueno, bendito sea Dios. Lo que ella está diciendo es totalmente cierto. Y la verdad es que los comerciantes tienen que entender ese tema, porque es que el siguiente puesto que se puede perder es el de cada uno de nosotros. Entonces, hay que cumplir con lo que se está mencionando. El trabajo de las medidas de bioseguridad, la elaboración de estas medidas arrancó desde el principio y hay una concientización muy grande en el comercio. Normalmente, y qué pena tener que ser tan enfático en esto, se da más en el comercio formal porque es capacitación sobre capacitación y mostrando cuál es la real responsabilidad que tenemos todos sobre nuestros clientes. Es nuestra responsabilidad cuidar a esos clientes. Definitivamente, cuando se habla de un cierre, empieza todo el mundo a alertarse y todo el mundo quisiera vender más, pero no se puede bajar la guardia, porque cuando se baja la guardia, ahí en ese momento es donde todos terminamos perdiendo el año. Y pues definitivamente el pedido nuestro siempre ha sido que nos mantengan los establecimientos comerciales abiertos, pero aquel que incumpla cualquiera de las medidas de seguridad que se requieren para poder estar abiertos debe ser sancionado y cerrado ya de manera diferente. Lástima tener que hablar de sanciones, pero esto, para quien no cumpla, tiene que ser la forma de hacerlo, porque no pueden seguir pagando justos por pecadores. Nosotros tenemos que encontrar la forma de continuar con el trabajo que se viene haciendo para que lo que nos falte de pandemia lo podamos sobrevivir, pero también tenemos que encontrar la manera de poder continuar con nuestra economía funcionando, porque pues esta crisis humanitaria en la que se está entrando por tema de desempleo es cada vez más notoria. Doctor Juan Esteban Orrego, muchísimas gracias por su tiempo, por su ilustración. Continuamos en esta conversación con la doctora Silvana. Bueno, muchas gracias a todos. Un placer conocer a la doctora Silvana y muy buena la explicación. Muchas gracias. A usted, Juan Esteban, un placer conocerlo. Esperemos que se sigan cuidando mucho. Bueno, doctora Silvana, continuando con este tema del COVID y las medidas restrictivas que estamos viviendo en este momento, para usted,
¿qué podemos esperar en los próximos días? La forma en que se están dando los cierres, podemos decir que es la correcta. Vamos a seguir viviendo más oleadas de COVID, ¿cómo se pueden llevar de mejor manera para que puedan ser cada vez menos agresivas? Bueno, para que sean menos agresivas necesitamos del trabajo colectivo. Si no hay trabajo colectivo y no esperar de que todo nos lo solucione el gobierno como tal. Ya hay unas cosas supremamente claras. Incluso algunos países nos han demostrado que una muy buena adherencia a las medidas, un muy buen uso de la mascarilla, porque es que yo salgo y yo encuentro el 50-60% de las mascarillas aquí, porque le pica, entonces se la baja aquí, porque va a contestar el teléfono, se la quita, porque llegué a un restaurante y me siento seguro y no es un espacio ventilado, entonces me la quito, porque ya estoy entonces con el otro sin saber qué tipo de aire está en este tipo de lugar. Eso desde las medidas individuales, desde las medidas de la movilidad, si los empresarios tienen escalonamiento de horarios, yo estoy reduciendo las aglomeraciones en los horarios pico y estoy reduciendo las aglomeraciones en los sitios de trabajo. Eso por parte de todos los empresarios y toda nuestra maquinaria productiva que tiene que ir a laborar. Y desde el Estado, si yo tengo muy buena estrategia de seguimiento y rastreo de contactos, si los sistemas de vigilancia siguen funcionando bien, la estrategia PRAS funciona de manera adecuada y trato de aislar todos los contactos del caso con que lo tiene que hacer la EPS, funcionaría perfectamente. Porque las estrategias de rastreo funcionan muy bien cuando tengo estabilizadas los casos o cuando tengo menos, pero a veces se vuelven ineficientes y no tengo toda la capacidad que necesito cuando estoy en los picos, ¿sí? Y eso ya está incluso documentado porque necesitaría muchísimo personal para poder guardar a las personas que tienen algún contacto estrecho con una persona contagiada. Que las estrategias, eso por primero, si eso funcionara, nosotros estamos completamente seguros que no tendríamos que llegar a estas medidas. Pero si llega el tiempo que cualquiera de las otras tres no funciona, cuando yo llego y instauro medidas, normalmente la que más funciona en una medida de cierre en realidad es la 4.3. Tiene bastante evidencia en modelamiento y en los datos que ya tienen varios entes territoriales. La estrategia 4.3 es realmente buena en el sentido del siguiente. Yo no voy a ver los resultados inmediatamente ni a la semana. Yo voy a ver los resultados entre 2 y 3 semanas después. Y lo que hago con estas medidas de viernes, sábado y domingo es específicamente reducir drásticamente cualquier ingreso hospitalario por causas externas. Es decir, todo lo que son accidentes de tránsito, todo lo que son accidentes, riñas, intentos de homicidio, porque no puedo controlar las de las enfermedades cardiovasculares que también demandan muchísimo UCI. Esas no, porque son de origen biológico, entonces al menos que me entren estas más las otras de origen biológico que sería COVID. Pero estas otras que puedo controlar y reducir drásticamente, las reduzco. ¿Para qué? Para que los que llegan ya a solicitar cama de UCI entren y no haya un nivel de saturación o lo pueda controlar o mantenerlo entre 70, 80, 65, que es lo que normalmente una UCI está ocupada, ¿sí? Entonces, ahí en ese sentido es donde se vuelve importante la medida, pero yo no voy a ver reducción de casos como muchos creen. Es que yo no he visto reducciones de casos en los cierres. Pues claro, es que no los vas a ver en ese momento, los vas a ver mucho después, porque lo que se evita con los cierres es aumentar la mortalidad. Y cuando vemos la mortalidad, no solo por COVID, y ojo, yo tengo que mirar, es el grupo del 667 de OPS, que en donde yo miro el grupo de las infecciosas, miro el grupo de las maternas, miro el grupo de las cardiovasculares, miro el grupo de las causas externas y miro cómo ha sido su reducción. Si tú miras los datos de Policía Nacional, por lo menos que tienen riñas, que tienen intentos de homicidio, extorsiones, tú ves en las épocas de las cuarentenas todos abajo. ¿Y cuál era el fin? Reducir exactamente esos para poder liberar. Pero muchos lo colocan en una gráfica es comparándolo con COVID. Pues obvio, ahí no lo van a encontrar tan marcado, ahí no lo van a encontrar. Pero hay estrategias que sí tienen, que son bien modeladas y que han funcionado.
¿qué queremos nosotros los epidemiólogos? No llegar a estas medidas. Ya tenemos muchas lecciones aprendidas. Y creo que en las previsiones, cuando empecemos a ver el indicador, esos 4 indicadores modificarse o tener promedios móviles en donde uno ve tendencias al ascenso, tomar medidas inmediatas que permitan aumentar la vigilancia, llevar más información, educación y comunicación a los usuarios. ¿Para qué? Para que vuelvan a adherirse a las medidas y, por supuesto, para no tener que llegar a desenlaces de cerrar el comercio, de cerrar o estar en cuarentenas que sabemos que hacen muchísimo daño, no solamente desde la salud mental, sino también desde la economía de las personas. Doctora Silvana, la vacunación, eso le ha generado gran esperanza a los colombianos, pero también es crear una falsa ilusión de que vamos por el camino correcto y bajan las medidas de bioseguridad personales. ¿Cuál cree que cómo considera usted que la vacunación va a impactar positivamente y cuánto tiempo, y esto es muy importante, cuánto tiempo puede llegar a ser efectiva la vacunación para que los colombianos podamos salir a la calle? Bueno, muy buena pregunta. La vacunación yo siempre la veo de manera positiva. Creo que uno como epidemiólogo sabe lo que ha hecho la vacunación históricamente y realmente es positiva. Pero hay varias cosas. Nosotros tenemos que entender que nuestro plan está dividido en fases. Entonces tenemos que mirar nuestro plan en esas mismas fases y mirar las medidas si se relajan o no dependiendo de las fases. Pero como una fase depende de otra, hasta que no, y así está construido el plan, hasta que nuestras 5 etapas no estén listas, no podríamos tener esa sensación de seguridad. Y Chile nos lo ha dicho, y Chile le dijo a los países latinoamericanos, no permitan de que la falsa sensación de seguridad de que porque ya están vacunando a mucha población ya pueden relajar las medidas. No, porque ¿qué ha pasado en Colombia? Ya vacunaron los abuelos, vamos a ver los abuelos. Y se nos olvidó que, por ejemplo, nuestros padres están entre 55 y 79 años, que todavía no están cubiertos todos, ¿sí? Que también es una población muy susceptible. ¿Qué nos enseñó Chile? Que ya empezaron a bajar las complicaciones en población de 40 a 50. ¿Pero por qué específicamente? Porque relajaron las medidas. Y por eso el gobierno ha sido tan enfático en decir que hasta que no logremos la inmunidad colectiva o la inmunidad de grupo, que se da es cuando tengamos mucho más del 70% vacunado y ojalá con las 2 dosis en la vacuna que corresponda, porque tenemos unos en que no vamos a necesitar las 2 dosis, podremos relajar un poco las medidas, pero teniendo en cuenta que esto es un coronavirus y que los coronavirus tienen comportamientos como todas las infecciones respiratorias en donde tienen ciclos cada año o cada año y medio o cada 2 años. Y eso es muy importante también entenderlo. Entonces, la vacunación es una gran esperanza porque nos va a permitir controlar lo que más nos preocupa, que es la mortalidad y la ocupación. Porque puede que después tengamos casos, pero que la mortalidad se reduzca. Entonces podremos ver que se vuelve como el dengue, como otras infecciones, como la misma influenza, en donde tenemos unos puntos de control y ya entran a lo que se llama periodos pospandémicos de vigilancia rutinaria. Pero nosotros todavía estamos lejos de llegar allá. Normalmente las pandemias duran entre 2 y 3 años si no hay medidas de control. Aquí hay un volcado de actores tratando de controlarla, pero tenemos que entender de que si bien hay pasada la evidencia, vamos a flexibilizar un poco más, no va a ser flexibilizaciones totales. La vacunación ha sido muy objetiva en tratar de reducir la mortalidad de los que más queremos y de los que más riesgo tienen, que son la población mayor de 80 años, que ya está prácticamente cubierta casi más de un 90% en la etapa 1. Estamos ya en la etapa 2 apenas. Y cuando lleguen casi más de 8 millones de vacunas o 5 millones de vacunas en el mes de abril, vamos a lograr que etapa 2 prácticamente quede completada. Pero eso no nos va a permitir relajarnos en las medidas, porque luego tenemos el gran grueso de nuestra población, que son las personas adultas, que somos muchos.
¿cierto? Si yo no estoy en primera o segunda línea, estaré en ese paquete y ese paquete es muy grande y ese paquete también tiene comorbilidades que quizás no las conozcan porque mucha gente no consulta y no sabe que tiene una hipertensión, por ejemplo, o que tiene alguna enfermedad relacionada con el azúcar, vive mareándose, pero nunca va al médico porque no lo ve importante, porque esto también pasa en la población colombiana, no tenemos la cultura de la prevención de ir a la consulta anual cada año, ¿sí? Hay muchos que llevan 3 y 4 años sin ir al médico. Entonces aquí nos tenemos que seguir cuidando, nuestras medidas individuales tienen que permanecer. Yo le veo mucha esperanza al plan, a pesar de las dificultades que ha tenido, pero yo no lo veo como algunos dicen que es un fracaso total. Creo que no. Creo que si bien en el mes de enero, de febrero, marzo se redujeron algunas dosis con las que se habían comprometido en diciembre, con las que cerraron en la última comunicación, cumplieron con esas que llegaron. Y si bien fuimos un poco críticos en que las asignaciones estaban demorándose mucho, lograron mejorar este tipo de asignaciones y ya vacuna que llega a los 2 días la están asignando y a los 2 días está en territorio. Entonces es una provisión más o menos de 4 días. Y yo espero que lleguen las del 11 de abril, que ya casi, para lograr cubrir la segunda dosis de muchos que están esperando que ya se les va a cumplir el tiempo en esa segunda dosis y se vuelvan a vacunar nuevas personas y entren ya los de 60 a 74 años que todavía faltan. Entonces, ese es el mensaje con las vacunas. Son toda la esperanza que tenemos, pero esa esperanza no es sola. Esa esperanza viene acompañada de las medidas de seguridad, de bioseguridad que tengamos cada uno de nosotros, más las medidas que los empresarios implementen para los regresos a los trabajos, más el mantenimiento de las medidas en las restricciones de movilidad, es decir, movilidad equilibrada en escalonamiento de horarios, control de aforo y todo lo demás. Si todo esto funciona de manera adecuada, podemos estabilizar muy bien el COVID y nos irá mucho mejor. Doctora Silvana, para ir finalizando este podcast, ¿usted cómo considera que ha sido el tratamiento en políticas públicas por parte del gobierno y las administraciones locales, regionales, distritales? ¿Y cuáles, digamos que qué políticas destacan y cuáles se podrían mejorar para evitar cierres y para controlar epidemiológicamente este virus? Bueno, haces una pregunta que es muy buena. Sabemos que vivimos en un país de descentralización municipal, ¿sí? Entonces, las responsabilidades de política pública arrancan desde el nivel municipal. Entonces, aquí a veces algunos cometen el error de criticar desde arriba y aquí es desde abajo, porque los alcaldes son los que tienen potestades para reabrir, para solicitar el permiso, y aquí los gobernadores tienen que tener una articulación y un diálogo permanente con sus municipios. ¿Y qué hemos encontrado? De que eso no ha funcionado en todos los territorios. Si tú vas, por ejemplo, si ves un Chocó, el departamento no tiene buenas relaciones con el municipio. Si vas, por ejemplo, a otros departamentos, eso tampoco funciona. Entonces, cuando yo no trabajo integralmente y colectivamente, se pueden afectar las movilidades en ese sentido. Buenos ejemplos. Cundinamarca ha sido un buen ejemplo en ese sentido. Miren lo que ha hecho incluso en vacunación, articular absolutamente todo. Municipios, va muy bien en el ritmo, articuló privados, públicos, hizo vacunación sin barreras, sigue con la estrategia de vigilancia epidemiológica, controlando los casos. Cada vez que ve un caso, inmediatamente realiza una acción. Creo que ha sido juicioso, y municipios pequeños. A veces también tenemos la visión de centrarnos en los departamentos grandes y no vemos, por ejemplo, un Boyacá que ha sido juicioso aún trabajando con las uñas, porque no es un municipio que tenga tantos recursos propios para invertir, pero las estrategias de vigilancia han sido bastante buenas. En algunas grandes ciudades, cuando se desfragmentan del departamento, ahí mismo se notan los incrementos cuando empiezan a tomar decisiones solos y no en conjunto, porque las ciudades tienen que entender que muchos viven en áreas muy cercanas y si las decisiones que ellos tomen van a afectar los otros municipios y eso va a replicar en el departamento como tal.
Así que aquí ha habido fallas, es una realidad, y creo que falta mucha articulación, y esto tiene que verse con los intereses políticos propios o porque yo quiero protagonizar, y creo que aquí hay que verlo de manera colectiva y un trabajo unido supremamente importante. Antioquia ha hecho también un esfuerzo de mantener unido casi la gran mayoría del tiempo a los 125 municipios, y cuando a veces no lo logra, ahí mismo uno ve eso en casos representados, pero cuando vuelven y se unen todos juntos, vuelven y bajan las cifras. Entonces creo que demuestra que en realidad el trabajo de los departamentos con sus municipios, cualesquiera que sea la cantidad, es supremamente importante. Doctora Silvana, yo quiero cerrar este espacio con una última pregunta, y es, ¿usted considera que el país ha logrado tener un sano equilibrio entre salud y economía? Bueno, esa pregunta es muy buena porque nuestro país es supremamente desigual. Entonces, si lo ponemos en el equilibrio de mirar nuestras desigualdades en una población informal que es muy alta en términos de empleo, podríamos ver que esa balanza se mantiene así. No, yo siempre la veo así. A veces la veo así, a veces la veo así, dependiendo de las decisiones que vayan tomando. A veces logramos que eso falle y lo vemos en las estadísticas del DANE, empieza otra vez el desempleo a subir, pero cuando se logra bajar un poquito vemos que empieza a fluctuar, pero luego cuando tomamos otra decisión lo vamos viendo. Creo que los datos nos dicen mucho si eso ha cambiado o no, y lo que vimos, por ejemplo, en el segundo semestre del año 2020, vimos empezar a ver recuperación. Entonces, eso significa que esas estrategias controladas del primer semestre, después de agosto, funcionaron, pero luego empezamos a ver otra vez que los cierres volvieron y afectaron nuestro empleo, y específicamente el empleo de las mujeres, ¿sí? Entonces, eso tiene que ser un equilibrio en la toma de decisiones conjunta, y saber que a veces uno tiene que ceder en ciertas decisiones, si es Estado, si es empresario, para lograr una reapertura grande, como lo han demostrado otros países en donde llegan a ese equilibrio en esos poderes y logran hacerlo. Entonces, mi respuesta es que a veces sí, a veces no. Dependiendo de cómo vaya fluctuando la pandemia en cada una de las regiones, algunas lo han hecho bien, otras no tan bien o no tan acertadamente, por decirlo de esa forma. Entonces ahí habría que mirar ese equilibrio. Entonces a veces sí, a veces no. Muy bien, doctora Silvana, muchísimas gracias por estar con nosotros compartiendo estos minutos en Económicas. A Javier, mi compañero, también por acompañarnos en esta mesa de trabajo. Deseamos éxitos en sus labores, que tenga usted muchos éxitos en la labor que está realizando. Bueno, que tengan un excelente día y bueno, cuídense mucho, recuerden cuidarse bastante y a sus familias. Gracias a ustedes, oyentes de Portafolio. Los invitamos a seguir conectados con todo el contenido noticioso de nuestro portal web www.portafolio.com. Económicas, un podcast de Portafolio para la casa editorial El Tiempo.